Gilbert Guerra Gutiérrez, ¿sí? Quien tiene de formación ingeniero bioquímico, egresado del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tiene una maestría en ingeniería bioquímica, egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz. Y bueno, el doctor Vela, me voy a comentarles algo respecto a él, a su formación y trabajo que ha hecho de investigación. El líder de un grupo de investigación que tiene como título Manejo Sustentable, Nutrición y Aprovechamiento de Recursos Agroalimentarios. Dentro de la ciencia y tecnología sustentable aplicada al desarrollo y competitividad agroalimentaria. Tiene proyectos como utilización del suelo de leche para la elaboración de alimentos nutritivos y funcionales, herramientas biotecnológicas aplicadas al mejoramiento del sector agropecuario y un programa alimentario nutricional para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Dentro de sus actividades relacionadas a la investigación es secretario de la organización, vicepresidente y presidente de la Delegación Chiapas del Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos, ACE. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Es presidente del Comité para el Consejo Regulador de la Calidad del Café en Chiapas. Es coordinador académico de la licenciatura en Alimentos de la UNICASH. Es miembro del Comité de Alimentos para la Marca Chiapas en la Secretaría de Economía. Es evaluador de proyectos de la Fundación Produce Chiapas AC. En esta ocasión nos están citando para hablarnos un poco sobre las experiencias que tiene sobre el uso del suero de leche en comunidades de Chiapas. Le damos la palabra a Bela Gutiérrez y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias primeramente por la invitación, muy buenos días. Mis actividades pues están relacionadas a la parte de ciencia y tecnología de alimentos. Sin embargo, pues la línea de investigación y su servidor estamos adscritos a la Facultad de Ciencia de la Nutrición y Alimentos en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Entonces nuestra investigación la tratamos de irla relacionando un poco de aplicación de ciencia y tecnología de alimentos, desarrollo de nuevos productos. A la par la vamos evaluando nutricionalmente con un grupo de nutriólogos que colaboran en el grupo de investigación, y es la parte que les voy a abordar hoy, pues el uso de suero de leche en la formulación de nuevos productos, y muchos de estos alimentos pues evaluarlos sensorialmente, y también algunos de ellos hemos evaluado su impacto nutricional en algunas comunidades del estado. Ok, primeramente voy a abordar un poquito sobre generalidades del suero de leche. El suero de leche pues es un subproducto que se obtiene en la elaboración del queso. En el proceso de elaboración de queso, para obtener 1 kilogramo de queso, en promedio se obtienen entre 8 y 9 litros de suero de leche, y generalmente este subproducto de la agroindustria pues es desechado a las cloacas y se va a los ríos y genera unos grandes problemas de contaminación, debido a que no tiene un uso industrial en los países en desarrollo y no desarrollados, como es el caso de México. En algunos países ya desarrollados pues ya se le da alguna aplicación. Aquí en la tabla podemos observar de forma general de un suero de leche dulce y ácido cómo se encuentra sus características nutricionales o su composición. Generalmente pues es agua. De esto lo que quiero rescatar es que si podemos observar casi entre 0.8 y 1% del suero de leche en cualquiera de sus dos presentaciones pues es proteínas. Lactosa, la lactosa que no se fermenta durante el proceso de elaboración del queso, cuando no hablamos de un queso fermentado, sino un queso al cual se le añade renina para la elaboración, pues que la mayor parte de la lactosa se queda dentro del suero. Una buena cantidad de minerales para el caso del lactosuero ácido, y sobre todo quiero recalcar que las proteínas que tiene el suero de leche son péptidos bioactivos a los cuales se les ha relacionado mucho, y sobre todo científicamente se les ha comprobado que tienen algunas funcionalidades como reducir la aparición de células cancerígenas, algún poder antimicrobiano, incluso propiedades antioxidantes.
¿Por qué es importante la calidad nutricional del suero de leche? Pues tiene proteínas de alta calidad, generalmente son albúminas y algunos residuos de caseína que se quedan al momento que elaboramos el queso, pero generalmente quedan todas las albúminas, y estas proteínas pues tienen una naturaleza de que pasan casi intactas a través del tracto intestinal. Eso les permite que sean absorbidas al final del intestino, y eso de forma intacta en las condiciones de pH del organismo, y esto le da una buena propiedad. Por eso se les dice que son de alta calidad. Tiene aminoácidos esenciales de cadena ramificada, los péptidos bioactivos, como el caso del glutatión, y algunos otros péptidos que contiene el suero de leche, a los cuales les decía, pues se les ha identificado sus propiedades antioxidantes, anticancerígenas, algunas antihipertensivas y antivirales como antimicrobianas. De estas proteínas, los que les comentaba, perdón, aquí con el uso de tiene esta propiedad de pasar casi intactas o intactas a través del intestino, y son absorbidas en la parte final del intestino largo. Eso les confiere la propiedad de que sean unas excelentes proteínas y que se vayan generalmente rápido a la formación de tejidos. De ahí la importancia del uso del suero de leche con estas propiedades. ¿Cuánto suero se produce a nivel nacional? A nivel nacional pues tenemos una producción de leche alrededor para el 2012 de 10.030 millones de litros de leche. Imagínense, casi el 50% a nivel nacional de esta leche se va hacia la elaboración de quesos. En Chiapas específicamente ocupa el 11º lugar de producción de leche en México, aporta a la producción nacional alrededor de 325 millones de litros de suero de leche al año. De estos, casi el 40% se va a la producción de quesos. Si nosotros consideramos este 4%, decimos que aproximadamente 127 millones de esa leche que se produce en Chiapas se va hacia la elaboración de quesos. Si nosotros estimamos esa producción de leche, ese equivalente de leche en suero que se desperdicia, estamos hablando que alrededor de 113.4 millones de litros de suero se desechan porque no tiene prácticamente una utilidad, y todo eso va hacia la derrama de las coladeras o las cloacas, lo que genera graves problemas de contaminación. Si a esta cantidad de suero que se produce anualmente nosotros decimos que aproximadamente 1% es proteína, imagínense, se están desperdiciando anualmente alrededor de 1.13 millones de kilogramos de proteínas de buena calidad. La pregunta y la reflexión es, así como este subproducto hay muchísimos, hay tanta desnutrición, tantos problemas de alimentación en México, en las comunidades, y estamos desperdiciando todas estas grandes cantidades de proteínas de buena calidad. Ahorita les voy a abordar un poco sobre lo que hemos hecho en la universidad con el suero de leche a nivel del grupo de investigación. De 2007 que iniciamos el proyecto utilizar el suero de leche para elaboración de estos productos, hemos elaborado, tenemos varias experiencias que es las que les voy a contar de forma general, las más típicas que hemos abordado. Lo primero que iniciamos fue utilizar el suero de leche para producir un alimento infantil tipo papilla, que fuera dirigido únicamente al sector preescolar, a niños que van de 3 a casi 6 años de edad. Entonces, en la primera etapa lo que hicimos es elaborar la papilla. Empezamos primeramente a estudiar la composición nutricional del suero de leche, obtuvimos su composición. De ahí, con la ayuda de los nutriólogos, pues empezamos a hacer diferentes formulaciones. ¿Por qué con el apoyo de ellos? Porque teníamos que obtener un alimento que cumpliera con las características nutricionales para ese grupo de edad, que fuera de 3 a 6 años de edad. Entonces se formularon 3 tipos de papilla, una con sabor a mango, utilizamos fruto de mango, una con sabor a cacahuate y una con sabor a mamey, a zapote mamey, que es típico de la región para donde se probó el alimento. En esa misma etapa, en el proceso de elaboración y desarrollo de nuevos productos, pues hicimos la evaluación sensorial, porque muchas
muchas veces los productos pues los elaboras y luego los llevas a la comunidad que está dirigida, pues si el niño no lo quiere tampoco lo puedes obligar que lo coma, ¿no? Entonces ese es un aspecto importante en ciencia y tecnología de alimentos, que el alimento realmente cumpla con las características sensoriales de sabor, color, aroma, para que el niño pues le sea atractivo y pues casi en la mañanita te lo esté pidiendo sin necesidad de que tú se lo esté dando a la fuerza, ¿no? Entonces tuvimos que hacer la evaluación sensorial y lo hicimos específicamente en una de las comunidades más marginadas del estado, y fue en la comunidad de Francisco Villa del municipio de San Lucas. Está como a 2 horas más o menos de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado. Nos fuimos al jardín de niños que tiene la comunidad y ahí evaluamos sensorialmente el producto. Entonces las 3 papillas mostraron alto grado de aceptabilidad estadísticamente. Los 3 estaban por arriba del 95%. A través de una prueba binomial hicimos la parte estadística y la contrastamos a través de chi cuadrada. El siguiente paso era medir el impacto nutricional en la misma comunidad. Entonces trabajamos con el mismo jardín de niños, seleccionamos en primera instancia los niños con problemas de desnutrición y los que no tenían problemas de desnutrición y los que estaban en estado normal. Entonces se hizo la evaluación nutricia a través del índice de masa corporal. Son técnicas antropométricas para medir el estado nutricional de los niños, y nos da si tienen sobrepeso, obesidad, los que están en estado normal y los que están en estado de desnutrición. Con sus diferentes niveles de patología. Lo elaboran los chicos de licenciatura de nutriología. La primera etapa lo elaboraron los chicos de la licenciatura en ciencia y tecnología de alimentos. Esa es la versatilidad que podemos tener nosotros en la facultad. Como tenemos 3 carreras, licenciatura en gastronomía, nutriología y ciencia y tecnología de alimentos, entonces podemos nosotros hacer trabajos colaborativos. Los chicos de ciencia y tecnología de alimentos elaboran el alimento, luego los chicos de ciencia y de nutriología pues miden el impacto nutricional. Incluso hemos tenido trabajos colaborativos con las 3 carreras, y los chicos de gastronomía se van un poquito más a la estética, que se vea bonito, que se vea bien, que se vea atractivo. Entonces esa es la intención de la facultad, de poder correlacionar las 3 licenciaturas, ¿no?, a nivel de investigación. ¿Cuáles son los resultados? Primero, una vez que identificamos a los grupos de estudio que eran tener un grupo control, o aquellos niños que no tenían problema de desnutrición y los que tenían problema de desnutrición, venía la siguiente etapa, era la etapa de intervención. Entonces alimentamos a los niños por un periodo de 6 meses. Les empezamos a dar la papilla a los chicos que tenían problemas de nutrición. A los que no tenían problemas de nutrición únicamente se les dio orientación nutricional, que cuidaran su alimentación, aspectos de higiene, etcétera, etcétera. Y los resultados son los siguientes. Como podemos ver en la gráfica, tenemos aquí el grupo control, los chicos que no tenían problemas de nutrición. La gráfica normal, la oscura, perdón, es la que es aquellos chicos que no tenían problemas de nutrición, estaban en estado de nutrición normal. Leve, los que está en el color moradito, y el color más tenue pues es moderada. Tenemos en el primer diagnóstico que se hizo previo al inicio de la alimentación, a la mitad del proceso de alimentación, a los 3 meses y al final. Podemos ver claramente cómo en el primer diagnóstico tenemos problemas de nutrición moderada, que se observa desaparición a partir de los 3 meses de alimentación. Podemos ver cómo los niños salen de ese problema, y podemos ver aquí a partir del segundo pues hay un incremento de nutrición leve respecto al primer diagnóstico, y luego disminuye en el tercer diagnóstico. Se podrán preguntar ustedes aquí, pero aquí ¿por qué sube el grado de desnutrición? Claro, sube porque al desaparecer los que estaban en desnutrición moderada, que es un grado de desnutrición más severo que leve, entonces los niños pues tienen que pasar al desnutrición leve, ¿no? Sí, sigue habiendo problemas de desnutrición, pero con una desnutrición no tan severa como al inicio del estudio. En otra etapa, la papilla pues era en fresca, la llevamos envasada. El periodo útil o de vida en aquel era alrededor de 1 mes. Entonces, una vez que la abrían, lo tenían que conservar en refrigeración, era un periodo más o menos 1 semana. La siguiente etapa es
y aumentar la vida de anaquel del producto. Ya tenemos la papilla y sabemos que funciona y hemos medido las características nutricionales y sensoriales. En la siguiente etapa pues será deshidratar la papilla para poder tenerlo por mayor tiempo. ¿Por qué? Porque en las comunidades de alta marginación difícilmente van a tener un sistema de refrigerador o un refrigerador para poder conservarlo. Entonces también teníamos que pensar en eso, ¿no? En la siguiente etapa pues fue, ya teníamos las condiciones de la papilla, entonces habría que evaluar las condiciones del secado. Ya empezamos a trabajar con los chicos de tecnología de alimentos y midieron diferentes condiciones de secado. Se hizo en condiciones de secado convencional, lo trabajamos, sobre todo cuidábamos que la calidad nutricional o las características nutricionales del producto aún se mantuvieran, y estas son lo que nos dio. Podemos ver que tiene alto contenido de proteína, el producto, sobre todo nos interesa particularmente nosotros en el aspecto nutricional, las características nutricionales, pero a nivel de proteínas. ¿Qué pasa después de que secamos el alimento? Que el alimento siga conservando sus características nutricionales, porque muchas veces el producto después de un proceso de secado pues tiene problemas, sobre todo sensoriales y también nutricionales, ¿sí? Entonces evaluamos el producto sensorialmente con los chicos nuevamente después de haber sido secado. Tenemos que reconstituir, es decir, adicionarle agua, hacer las pruebas de agua para decirle a las amas de casa, ¿sabes qué? Te tomas 2, 3 cucharaditas de la papilla deshidratada, le puedes agregar leche o le puedes agregar agua. Esta es la temperatura promedio, no le vamos a decir tómalo de 45 grados, no. Tienes que hervir el agua y cuando esté tibiecita ya la mezclas. Y aquí tenemos ya nuevamente la papilla de sabor mamey reconstituida. Observamos que el color no variaba, medimos colorimetría a través de un equipo de un Hunter Lab para que no tuviéramos diferencias estadísticas entre la papilla fresca y la papilla reconstituida. Y al nivel de agrado, pues seguíamos manteniendo un alto nivel de agrado para el caso en el caso del mango. El del cacahuate también tenía alrededor del 90%, es decir, después del proceso de secado no hubo diferencias estadísticas significativas entre la aceptabilidad de los productos. Seguía teniendo las papillas alto nivel de aceptabilidad. Dentro de la misma línea de alimentos funcionales que trabajamos y suero de leche, pues también tenemos que cubrir otras expectativas, y estamos trabajando también de alimentos o bebidas probióticas, bebidas fermentadas a partir del suero de leche. Entonces la primera etapa fue condicionar cómo elaborar una bebida fermentada. Empezamos a optimizar las condiciones de proceso de fermentación únicamente utilizando suero de leche, no utilizando leche, porque lo que nos interesa es utilizar el suero de leche como un subproducto de la agroindustria para poder producir alimentos que el valor económico no sea tan alto como un producto proveniente de leche. Pero también podíamos haber utilizado las cepas ya comerciales, las que venden y que ustedes saben que hay un montón, y para no decir marcas pues no voy a nombrar ni una de ellas, pero si no cobramos exactamente. Entonces nos dimos a la tarea de aislar nuestras propias bacterias. En Chiapas hay un producto típico regional que se consume mucho, que se llama el pozol. No es el pozole como el que vemos aquí, que es de carne de puerco y todo eso. Es un pozole, es una bebida que se toma al mediodía como una bebida refrescante, y que no es más que agarrar maíz nixtamalizado en forma de masa y mezclarlo con agua. Le puedes adicionar cacao o alguna otra cosa y le pones agua fría, y entonces sabe muy buena. En el campo se utiliza generalmente, la gente que se va a trabajar al campo lleva su pozole, esa es su bebida tradicional. Pero la bebida tradicional zoque, que es la parte donde vive su servidor, que es en el centro del estado, que es una de las culturas del estado, se tomaba el pozol fermentado. Es decir, agarraban la masa, la preparaban y la dejaban fermentar 1 o 2 días. La envolvían en hojas de plátano, de banano, y se dejaba fermentar. ¿Qué están haciendo ahí? Produciendo bacterias probióticas. Por eso ellos decían que si tú tomas el pozol fermentado pues tienes buenas propiedades, es curativo, pero realmente lo que se le estaba haciendo pues es producir bacterias probióticas. Nosotros
nos fuimos a las comunidades donde aún siguen, porque igual como en todo el país o en todas las culturas, pues se ha ido perdiendo esas características culturales propias del país. En Chiapas, pues casi ya no se consume el pozol fermentado, sí se consume muchísimo el pozol en fresco, recién preparado, pero no fermentado. Pero nos fuimos a buscar comunidades y encontramos en algunas todavía donde hay familias muy apegadas a los principios, donde encontramos que aún podíamos encontrar bebidas fermentadas, y tomamos dos de ellas, no solo el pozol fermentado, sino el atole agrio o atole fermentado, que es otra de las bebidas típicas del estado, y de ahí empezamos a aislar las bacterias probióticas. Más adelantito les voy a presentar esa parte de aislamiento y todo. Tuvimos que todo el proceso de investigación, de obtener las muestras, y posterior a obtener las muestras, pues hacer todas las pruebas de bacterias probióticas, como son de resistencia al crecimiento de otras bacterias patógenas, de las pruebas de antagonismo contra de salmonela, de coli, algunas otras pruebas in vitro de inmunidad, resistencia a sales virales, a cambios de temperatura, pH, etcétera, etcétera, que finalmente de toda la gama de cepas o de muestras que nosotros clasificamos, que empezamos como alrededor de 100 muestras y después a 50, luego nos quedamos con 12 cepas aparentemente probióticas o bacterias acidolácticas, pero finalmente de toda la gama de bacterias, de cepas que pudimos aislar, solo 2 de ellas cumplían el 100% con las características probióticas. Entonces son las 2 bacterias que estamos trabajando en el laboratorio y las cuales estamos utilizando para producir estas bebidas, ¿no? Estas son las pruebas que les decía que les hicimos a las 12 cepas aisladas, que al final quedamos con 2 de ellas: la tolerancia a sales virales, a cloruro de sodio, a sal, a cambios de pH y temperatura, la prueba de oxidasa, de catalasa, resistencia al patógeno, pues también la tinción de Grant, que tiene que hacerle de cajón, y correr la prueba API 50, que es específica para este tipo de bacterias. Una vez que ya teníamos las bacterias y que tenemos las bacterias aisladas, pues empezamos con la elaboración de productos. Hemos atendido varios sectores de la sociedad, tanto niños, adultos jóvenes y adultos mayores. El siguiente producto que les voy a contar está dirigido a adultos mayores, precisamente es una bebida probiótica, ya no tiene lactosa, lo metemos a fermentación. Ustedes saben que cuando llegamos a la edad avanzada, pues uno de los principales problemas son intolerancia a la lactosa y problemas de descalcificación. Entonces la bebida, pues la metes a fermentar, le elimina la lactosa o el poco residuo de lactosa que queda es mínimo, por lo tanto no te puede causar una intolerancia, y la tuvimos que adicionar con un tipo de almendras específica del estado, que tienen alto contenido de calcio, para hacerla rica en calcio y pudiera llegar a este sector de la población. Entonces estas fueron las características de nuestra bebida. Ustedes saben que la norma oficial mexicana establece como mínimo 1 por 10 a las 6 unidades formadoras de colonia de bacterias acidolácticas para que pueda ser considerada como probiótica al final y pueda ejercer todos los beneficios de un probiótico, que es poblar la flora intestinal y poder reemplazar a la flora maligna, ¿no? a la microbiota, perdón, maligna al nivel intestinal. Nuestro contenido de proteína cruda, el calcio, la cantidad de calcio en nuestra bebida, la acidez, y sobre todo que tiene que tener un pH alrededor de 4, cercano a 4 son las características. Y evaluamos sensorialmente la bebida, eso lo hicimos en Tuxtla, en un grupo de ayuda mutua que asiste al ISSSTE, al Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado. Ahí llega un grupo de personas, de adultos mayores, a recibir capacitación, tanto médica como nutricional. Entonces platicamos con ellas y les platicamos de la bebida, y con ellos específicamente hicimos la prueba sensorial, y podemos ver aquí los resultados tanto de sabor y de color del producto elaborado comparado con un producto comercial, y podemos ver que estadísticamente pues no hay diferencias entre los dos productos, ¿no? En el que elaboramos versus el comercial. Otro de los productos que teníamos que elaborar, ya dirigido también a niños en edad escolar, es una gelatina probiótica. Está dirigido a chicos de primaria, pues en edad escolar de 6 a 12 años.
Tenemos la bebida probiótica, ya con todo el proceso, todo lo que conlleva el proceso de elaboración, de optimización del proceso de fermentación, etcétera, verificar el contenido de unidades formadoras de colonia. La siguiente parte era elaborar una gelatina y precisamente partimos de una bebida fermentada. Elaboramos la bebida fermentada con todas las pruebas que les contaba, tanto sensoriales y de características probióticas, y posterior a ello pues ya empezamos a elaborar la gelatina. Partimos de la bebida, todo bajo las condiciones que establece la norma oficial mexicana. Hicimos una gelatina pues con sabor a fresa y todo, pero estadísticamente la que obtuvo mayor grado de aceptabilidad es una gelatina con sabor a café. El que elaboraron los chicos, se evaluó también en los chicos de esta se hizo la evaluación entre 23 jóvenes de nivel bachillerato y podemos ver aquí los resultados de la evaluación sensorial. Podemos ver que la mayoría de ellos, o estadísticamente, el nivel de grado me gusta es superior a los otros 3 niveles que se probaron, utilizando chi cuadrada como prueba estadística. Otro de los productos que se produce mucho, valga la redundancia, a nivel de utilización de suero de leche, y que son los que más se generan a nivel artesanal, es el queso ricota o requesón, como comúnmente se le dice, que es obtener el suero de leche y llevarlo a cocción prácticamente, y de ahí generamos obtenemos el requesón. No es más que alcanzar al momento que calentamos, como el pH del suero pues está ligeramente ácido o ácido, lo que hacemos es igualar el punto isoeléctrico de las albúminas, porque son albúminas, ya no son las caseínas. Las caseínas pues las obtenemos al momento de elaborar el queso en la cuajada, ¿no? Aquí en el suero se quedan las albúminas, lo calentamos, lo que hacemos es igualar el punto isoeléctrico con el pH y precipitan las albúminas, y es lo que obtenemos como requesón, que es un queso ricota. El queso, nosotros quisimos elaborar este queso tipo ricota, pero untable, que sea un poco más manejable. Empezamos a trabajar agregando algunas gomas, algunos otros componentes que nos los hicieran un poco más adherible y que se pudiera utilizar como un queso como dip, ya para no así tan polvoroso como generalmente queda el tipo de requesón que se obtiene generalmente. Aquí está el queso. Probamos diferentes tecnologías de desarrollo en medios ácidos, calentamiento, etcétera, y alcanzamos un rendimiento promedio alrededor de 5.7%. En la bibliografía lo que más te han reportado es alrededor de 0.45 y 0.5%, perdón, 4.5 y 5% de rendimiento en el caso del requesón, ¿no?, o el queso ricota. Nosotros sí hicimos por ahí algunas pruebas, sobre todo de acidez combinadas con un poco de calentamiento para poder obtener mayor cantidad de proteínas y alcanzar un mejor rendimiento del queso. Pues las características o composición nutricional del queso lo podemos observar aquí. Tiene un buen contenido de proteínas, 8.4, y son proteínas de alta calidad, son puras albuminas, ¿no? El siguiente paso es, ya tenemos el queso ricota, pues ahora, aquí está la parte de evaluación sensorial. Podemos observar también un buen nivel de agrado de este producto. La mayoría de los perfiles o atributos evaluados, color, textura, olor y sabor, estadísticamente son superiores a los otros 3 niveles de los que no dicen sí o no, y a los que no me gustan, a través de chi cuadrada. Esta evaluación se hizo ahí en la universidad con un grupo de 20 jóvenes universitarios. El siguiente paso, pues estamos trabajando con bebidas probióticas, es pasar a hacerlo el queso probiótico, a poder y adicionarle bacterias probióticas al queso ricota para hacer un queso ricota tipo untable, pero ahora probiótico. Entonces, esta tesis aún apenas está concluyendo de un chico, de un tesista de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Retomó la metodología de obtención del queso ricota del chico anterior de licenciatura en Tecnología de Alimentos, y se fue a la adición de bacterias probióticas. Entonces aquí tenemos que jugar un poquitito cómo adicionar las bacterias probióticas. Elaboramos una bebida fermentada también a partir del suero de leche y empezamos a producirla, que alcanzara altas cantidades de unidades formadoras de colonia, para que posteriormente ese cultivo probiótico concentrado pudiéramos adicionarlo al suero de leche, al queso ricota, que el queso ricota pues así con todas las características
pulvorosas con bajo contenido de humedad, lo tratamos de obtener, le adicionamos los probióticos, además se le adiciona una goma. Hemos probado 4 gomas diferentes para usar el queso probiótico, utilizado carboximetilcelulosa, goma xantana, goma guar y tragacanto. Son los 4 tipos de gomas que hemos utilizado para este tipo de productos en la elaboración. Adicionamos el probiótico, lo tenemos altamente untable y los resultados que hemos obtenido son mejores que la tesis anterior, ¿no? que el trabajo realizado anteriormente, sobre todo en cuestiones de rendimiento. El otro era alrededor de 5.5 o 6, y este anda por arriba de 6.5%. Se mejoraron los atributos sensoriales. Aquí no les presento ahorita los resultados sensoriales porque aún se hicieron la semana pasada. Y sobre todo podemos ver que las características probióticas o las unidades formadoras de colonia son superiores al queso ricota anterior, y medimos la estabilidad. Elaboramos el queso recién elaborado, le evaluamos las unidades formadoras de colonia y anda alrededor de 40 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia. La dejamos almacenar en refrigeración y esperábamos pues que la cantidad de probióticas pues tiene que ir disminuyendo, pero tenemos que medirla porque de acuerdo a la norma no podemos bajar de 1 por 10 a la 6 para que siga cumpliendo las características de probióticos. ¿Y que nos encontramos? Que las características de la cantidad de bacterias pues ha ido aumentando de acuerdo al almacenamiento, muy lentamente, pero sí por las condiciones de refrigeración, temperatura fría, ¿no? Pero no se disminuyó la cantidad de bacterias durante el proceso de almacenamiento, que finalmente es lo que nos interesa. Y el queso tiene una vida de anaquel aproximadamente de 2 semanas y media a 3 semanas en condiciones de refrigeración y envasado en un empaque libre de oxígeno. Otro de los productos que hemos trabajado es elaboración de galletas. Hemos formulado galletas adicionadas con harina de suero de leche y algunos otros componentes para mejorar la calidad nutricional. Les voy a presentar el ejemplo de las galletas. Se elaboraron unas galletas adicionadas con harina de suero de leche y nueces de macadamia y un poco de harina de soya para mejorar la calidad nutricional. Estas galletas fueron dirigidas a un sector de primaria, a chicos escolares de 6 a 12 años, casi 12 años de primaria. También, igual que la papilla, en esto lo que se hizo primeramente ir a la primaria, hacer el estudio nutricional para poder identificar a aquellos chicos que tenían problemas de nutrición, que son con los que íbamos a trabajar, y los del grupo control pues también tenemos que trabajarlas, pero a través de orientación alimentaria. También para no caer en problemas de cuestiones de ética, todos los chicos que tienen problemas de sobrepeso y obesidad también los tenemos que trabajar, no los podemos dejar excluidos, decir no, pues tú tienes sobrepeso o obesidad, ahí te la arreglas. No, esa es una cuestión de ética, ¿no? Vamos a hacer una intervención en una comunidad, en una escuela, pues tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Es decir, agarramos nuestro grupo con problemas de nutrición, los intervenimos con la galleta. A los que no tienen problemas, que están en estado de nutrición normal, pues se les empieza a dar orientación alimentaria, de higiene, y a los chicos que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, pues se trabaja a nivel de activación física, cuidando su alimentación, dándole recomendaciones, de tal forma que también ellos puedan superar los problemas que tienen de sobrepeso u obesidad. Una vez que identificamos a la muestra, a nuestro grupo de chicos, de niños con problemas de nutrición, pues habría que alimentarlos también, y los alimentamos también por 6 meses. Les empezamos a dar las galletas en ese periodo y los resultados obtenidos son los siguientes. Tenemos 4 formulaciones. Aquí les presento ahorita la de evaluación sensorial, enseguida les presento la nutricional. Aquí arriba pueden observar ustedes las características nutricionales de la galleta, la composición nutricional, pues tiene un buen aporte de proteínas, de carbohidratos sobre todo, y esta es la parte donde intervienen los nutriólogos, pues tienen que cuidar la ración de galletas que tenemos que darle a los chicos, ¿no? Para no caer sobre la ingesta diaria recomendada. Los resultados de la evaluación sensorial, la formulación 3 y 4 son las que nos presentan mejores niveles de agrado y sobre todo superiores a 95%, que es lo que puede agarrarse como mínimo a través de una prueba de binomial estadística para una prueba sensorial.
Ok, aquí está la de nutricional, se hizo en una comunidad de Tuxtla Gutiérrez, es la capital del estado, pero también como en todas las ciudades, en el centro es muy bonito, es una metrópoli, bla, 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 todo el mundo bien, pero en las periferias también tenemos problemas de desnutrición, aún en la capital del estado, yo creo como en todas las ciudades, grandes ciudades, ¿no? Las partes conurbadas o las partes de las periferias también tenemos problemas, sobre todo porque tenemos problemas de asentamiento irregular. En todas las ciudades, entonces de gente que viaja de las comunidades y se viene a vivir a las capitales o a las grandes ciudades, pero también ahí tienen problemas de alimentación y nutricional sobre todo. Entonces tomamos a una comunidad de ahí de la capital del estado, se llama Potinaspac, ese es el nombre de la colonia, de la comunidad, y tomamos a los chicos, hicimos la evaluación nutricional, una vez que les dimos a alimentar la galleta, pues hicimos 2 evaluaciones, primera evaluación y segunda evaluación, previo a la implementación a darles el alimento y al final de ellos. Aquí pueden ver ustedes los chicos, cómo estaban en la primera evaluación, está en morado, en el color azul, cuántos niños de ellos estaban en estado de nutrición normal y cuántos tenían cómo estaban después de la segunda evaluación. El bajo peso, que también es un problema de desnutrición, o sea, tienen bajo peso, no están en el peso ideal para considerarse como niños en estado de nutrición normal, o sea, no tienen problemas de nutrición fuerte, pero sí tienen bajo peso. Y la desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición grave. Podemos observar aquí cómo se vino disminuyendo, cómo se disminuyó los problemas, esto después en la segunda evaluación antropométrica, que es posterior a la intervención alimentaria, ¿no? Podemos ver el efecto que tuvo la galleta sobre el estado nutricio de los niños. También nos hemos ido, aparte de la formulación de alimentos, de desarrollo de nuevos productos, pues también hemos trabajado un poquitito la parte de manejo post cosecha y estamos utilizando el suero de leche para elaborar una película biocomestible y poder aplicarse a frutos y poder extender la vida de anaquel de ellos. Empezamos hace 2-3 años y empezamos con las manzanas. Aquí podemos ver las características de las manzanas que se les ha aplicado, estas que están aquí que las ven un poquito más brillosas, esta es la control, no tiene la goma, por eso se ve un poquito más opaca. Aquí también trabajamos con las 4 gomas que les había comentado para poder combinarlo con el suero de leche, sobre todo por poder aumentar la vida de anaquel y además porque existen reportes científicos que dicen que el suero de leche es un antimicrobiano, entonces poder utilizarlo como una barrera antimicrobiana. Mejoramos en primera instancia la vida de anaquel del fruto, pues incrementó, alcanzamos a tener los frutos de manzana alrededor de 2 a 3 semanas en condiciones de refrigeración. Pudimos notar que se disminuye bastante el daño por frío en la parte de los frutos. La doctora hace ratito les hablaba de la polifenoloxidasa, es una enzima que te da el proceso de oscurecimiento, como se ve aquí, y eso se presenta mucho en condiciones de refrigeración. Cuando sometemos un producto a refrigeración, después de cierto periodo, cuando las condiciones no son ideales o han permanecido por mucho tiempo, lo que se hace es destruir las paredes de la célula, del tejido, y en esa destrucción, pues como lo comentaba la doctora, pues la polifenoloxidasa se pone en contacto con el sustrato y empieza la reacción enzimática y se empiezan a producir los productos pardos, ¿no? El pardeamiento. Entonces nosotros pudimos observar que con esto disminuimos bastante el daño por frío, es decir, reducimos toda la aparición de colores, además de que extendimos la vida de anaquel de los frutos, que era la parte que a nosotros nos interesaba, ¿no? Estamos trabajando esta parte, aún la seguimos trabajando bastante. Hemos aplicado a melones tipo persa, limones tipo limones persa. Un limón sin recubrimiento lo metíamos a refrigeración y nos tardaba 2 semanas y media, bien así, con sus características, sin deterioro, sin que la cáscara se pusiera así
dura y que pudiera romperse. Cuando le aplicamos la película de suero de leche, casi tuvimos los limones cerca de un mes en condiciones de refrigeración y seguían teniendo esa apariencia fresca, que es lo que interesa de un producto, ¿no? Entonces esta parte aún lo estamos trabajando bastante porque sí nos llamó mucho la atención todo el tiempo que se ha logrado prolongar o extender la vida en aquel de estos productos. Y lo que mayor resultado nos ha dado es la goma guar. Y en el caso de las manzanas, la goma jantana, de ahí es que quisiera recalcar un poquito lo que comentaba la doctora en el caso de las presiones, pues cada matriz es diferente alimentaria, entonces va a tener un comportamiento diferente y eso lo observamos nosotros aquí en la aplicación de la goma. Para el caso de las manzanas, la que nos dio mejores resultados, combinar suero de leche con goma jantana, y aquí combinar, en el caso de los limones, combinar suero de leche con goma guar. Los jitomates igual, en este caso de los jitomates, carboximetilcelulosa es la que nos está dando mejores resultados, lo estamos trabajando más. También los jitomates los hemos alcanzado a tener en condiciones de refrigeración sin daño, casi 20 días, un poquito más de 3 semanas, bien, y se observan perfectamente bien los partes y siguen conservándose como un producto no tan con tantas diferencias en cuanto a calidad sensorial visualmente, ¿no? Que un producto recién cortado. Y sobre todo esto nos ha llamado mucho la atención y esto lo estamos trabajando bastante, las manzanas precortadas. ¿Saben cuánto tiempo tienen estas manzanas y no tienen antioxidante en refrigeración? Un mes. Esta rodaja de manzana, le hemos estado aplicando suero de leche. Aquí, a diferencia de los otros frutos que probamos, suero de leche y su combinación con las gomas, aquí con gomas no nos lleva buenos resultados. Aquí únicamente el puro suero de leche. Aquí hemos aplicado únicamente el suero de leche y lo hemos metido, después los hemos empacado al vacío prácticamente, los hemos metido a refrigeración. A diferencia, no les traigo la foto del control, pero el control a partir de casi en la segunda semana se empieza a poner oscuro y se deteriora. Y aquí no, aquí hemos tenido, les digo, estas creo que estaban a 25 días y estas tenían un mes después de haberse sido procesadas y siguen teniendo las características sensoriales visuales bien, incluso la consistencia después de partirlo. Lo único que estamos trabajando, y eso lo vamos a empezar a ver, ya hicimos una evaluación sensorial, tiene un ligero sabor a suero, que no impacta mucho estadísticamente hablando, pero lo tenemos que trabajar un poquito más, porque puede ser algo que puede llevarnos a una no aceptabilidad si el producto se llegara a comercializar. Pero le digo, sí, estamos trabajando mucho y nos interesa seguir trabajando esta parte, que es la donde hemos tenido resultados, pero bien favorables. No se observa pues el crecimiento enzimático. Y lo estamos aplicando aquí a mango. En mango no nos ha dado buenos resultados, sobre todo porque por la característica del fruto se empiezan a poner, se observan las pequeñas capas. Hemos probado suero de leche solo, con su combinación con gomas, y la característica es que se nos forma la película blanca o ese aspecto como que si fuera caloso, ¿no? Y eso pues es no atractivo. Sin embargo, pues podemos observar que a nivel de conservación, de extender de vida en aquel sino que está funcionando. O sea, estos mangos ya tienen en condiciones normales. Estamos hablando de 9 días después del corte, 9 días, ya pues el fruto control ya está maduro y lo observamos, estos no son refrigerados, los observamos cómo siguen estando aún no verdes, pero con un menor grado de maduración que el fruto control. El problema aquí que tenemos que trabajar, les digo, es la aparición de estas pequeñas manchas blancas, que eso puede ser un problema de no aceptabilidad en el mercado. Ya para ir cerrando, también empezamos un proyecto el año pasado pues, con un grupo de maestros ahí no en la facultad sino en la universidad. Tenemos el Centro de Energías Renovables, un centro de investigación en la universidad, entonces estamos trabajando ahorita la utilización de suero de leche ya no con fines alimentarios, sino para producir energías renovables. Y estamos produciendo bioetanol, que es la primera etapa que estamos trabajando ahorita y hemos encontrado buenos rendimientos. Estamos probando 2 tipos de hidrólisis, la enzimática,
utilizando beta-galactosidasa para poder fraccionar la lactosa pues que tiene el suero y poder ser fermentable, ¿no? Y estamos utilizando una hidrólisis ácida. A lo mejor el resultado pues es a través de una hidrólisis enzimática. Hasta ahorita uno de los chicos que está trabajando me decía que estaba obteniendo alrededor de 10 mililitros de bioetanol por cada 100 mililitros de suero de leche. Entonces es un buen rendimiento y pues es su producto que le decía pues prácticamente no tiene utilidad, ¿no? La siguiente etapa es producir biogás a partir del suero de leche y biodiesel. Pues sería un proyecto pues que lo vamos manejando en etapa porque tenemos que eliminar todos los carbohidratos del suero de leche para poder meterlo a las siguientes etapas. Y esa es la parte que estamos trabajando. Es otros proyectos que estamos trabajando interfacultad, así le llamamos nosotros, con diferentes facultades ahí en la universidad. Y otro proyecto que no tiene nada que ver con suero de leche, pero se los comento ya aprovechando el espacio, es que estamos trabajando en el laboratorio. El laboratorio es de investigación de alimentos funcionales. Hace 4 años empezamos a trabajar una línea para extender vida de anaquel también a nivel fisiología post cosecha, y la primera etapa la trabajamos aquí cerquita en Simvestat, Irapuato. Poder mejorar la vida de anaquel de los productos a través de ingeniería genética. Entonces lo que hicimos, hay reportes que indican que la lipoxigenasa pues está involucrada fuertemente en el proceso de maduración de los frutos, exactamente en la etapa, hay 2 frutas metabólicas bien importantes en la maduración de frutas: la ruta de biosíntesis de etileno, la producción de etileno, y la ruta de producción de jasmonatos, de ácido jasmónico, que finalmente estas 2 rutas pues convergen y le dan el chispazo a la serie de cascadas enzimáticas como la pectimetiliesterasa, la poligalacturonasa y una serie de enzimas que están involucradas en el proceso de ablandamiento y la producción de todos los sabores, color, todas las características sensoriales de los frutos. Entonces la lipoxigenasa está fuertemente vinculada en el proceso de ablandamiento. ¿Desde qué punto de vista? Pues la lipoxigenasa se va hacia la degradación de los ácidos grasos poliinsaturados para producir ácido jasmónico. Entonces, ¿qué hicimos? Pues silenciar el gen que codifica para la lipoxigenasa en embriones de papaya, y eso nos permite que los ácidos grasos que están presentes en la pared membrana celular de las células pues no se degraden tan rápidamente, y eso nos permita obtener un fruto con mayor vida de anaquel. Es decir, el proceso de ablandamiento se va a dar porque en el silenciamiento pues no se silencia totalmente la enzima, ¿no? Sino se trata de silenciar, pero siempre queda de un 15 a un 20%. Eso nos permitiría pues que el ablandamiento, la maduración prácticamente de los frutos sean de forma lenta y extender la vida de anaquel. Se ha hecho en melones, se hizo en melones ahí en Simvestat y jitomate. En el caso de los melones nos comentaban la chica que lo hizo, que obtuvo 26 días los melones así en la mesa sin condiciones de refrigeración y seguía teniendo esas características de atractividad buenas. Incluso nos decía que las características de grados Brix, la de azúcares, eran mucho más altas y se podía constatar al momento que se probaba el fruto, no era mucho más dulce que un fruto normal. Entonces vamos a extender la vida de anaquel para mejorar todas las características sensoriales. Silenciamos el gen de la lipoxigenasa. Son embriones recién bombardeados, lo hicimos a través de una cámara de bombardeo de biobalística. Es uno de los métodos que se utiliza para poder insertar genes o transgenes a las células, al genoma. Entonces lo hicimos a través de este equipo. Es un equipo que existe en el Simvestat Irapuato. Bombardeamos en el estadio globular los embriones que son de este tipo, que tienen que tener características especiales, y podemos observar aquí todas las zonas azules son las zonas donde impactaron las micropartículas que están recubiertas del gen que nos interesa. En este caso utilizamos un plásmido Pecamia 2301 que tiene la modificación del gen de la lipoxigenasa, pero en antisentido. Entonces los bombardeamos con 2 tipos de micropartículas, utilizamos tungsteno y oro en 2 experimentos diferentes, y a partir de ello pues obtuvimos los embriones. Después viene la serie de selección, utilizamos antibiótico para poder seleccionar y poder eliminar todos aquellos embriones que no fueron transformados y obtener puras clonas positivas. Estamos en la etapa aquí. Los embriones ya
seleccionados, ya clonas, y ya estamos en etapa de enraizamiento de las plantas. La primera etapa, les digo, lo hicimos en Simvestal Irapuato, esto lo estamos haciendo en la universidad, y la tercera etapa ya es llevarlo a crecimiento y producción para producir los frutos. Todo es en condiciones de investigación y confinado, como es un organismo genéticamente modificado de acuerdo a la norma y de la SAGARPA, la ley de bioseguridad, perdón, que tiene que hacer un trabajo de investigación confinada, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, no podría terminar sin citar a todos los que participan. Nosotros generalmente estamos trabajando y vamos diciendo y vamos conduciendo las investigaciones, pero todos los que trabajan pues son los chicos, los tesistas, ¿no? Que son los que están diario en el laboratorio, son los que participan para que podamos nosotros presentar cada uno de estos avances que se desarrollan. Esa es la foto de la universidad y pues muchas gracias. Bueno, iniciamos con sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Voy un momentito. En las manzanas, ahora primero, en las manzanas, ¿a qué se debe la efectividad del suero? ¿Por qué aumenta esa vida de anaquel? Como es una película, lo que hace es recubrir prácticamente la superficie de las manzanas, pues sean enteras o cortadas. Lo que inhibe es que el oxígeno pase o reducir la tasa de difusividad de oxígeno, y pues ahí extiende la vida de anaquel. Y como la lipoxigenasa pues utiliza oxígeno es una oxidorreductasa, entonces al no tener oxígeno prácticamente pues no se da el proceso de oscurecimiento, ¿no? Eso es lo que pasa realmente con las biopelículas, o sea, lo que hace es limitar la difusividad del oxígeno para que extiende la vida de anaquel, y además esa es la parte que se tiene que cuidar en las formulaciones de las biopelículas, o sea, que queden en una concentración que no sean tan densas para que no inhiba tanto la velocidad o la difusión de oxígeno y que te cause anaerobiosis, pero que quede, o sea, que no sea mucho para que puedas también extender la vida de anaquel. Además, las propiedades del suero de leche pues es antimicrobiano, ¿no? Gracias. Un momentito. Buenos días, doctor. Buenos días. Felicidades. Gracias. Me dio hambre, pero está muy bonita toda su presentación. Quisiera preguntar, ¿por qué usted mencionaba que hay lactosuero dulce y lactosuero ácido? ¿Por qué hay dos tipos? ¿A qué se debe? Eso depende de las condiciones de obtención del queso. El queso fresco, que es el queso crema que comúnmente conocemos, es un queso que a la leche se le agrega renina, y en 1 hora, 2 horas pues ya está la cuajada, se separa y ahí se obtiene un queso dulce. Entonces el queso ácido pues se obtiene cuando se agregan cultivos lácticos, entonces se deja un proceso de fermentación y el pH del suero baja. Eso es un queso ácido. Incluso hay otra variedad de quesos de suero salado. Hay quesos que se salan en la tina durante el proceso de elaboración, y puede ser un suero ácido y salado incluso, porque se le adiciona sal al momento del proceso de elaboración y el suero ya queda salado. Bueno. Y con respecto en la parte de elaboración de papillas, ¿por qué eligieron en particular el mamey y el cacahuate? Primero porque el mamey pues se produce exactamente en el municipio de San Lucas, que es el que estuvimos trabajando, y fuera un fruto de temporada. Cuando los chicos iniciaron a trabajar fue en el periodo de agosto entraron en agosto, en el ciclo de agosto a diciembre, y entonces en Chiapas, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, como está cerca todas las comunidades, se produce mucho zapote mamey, entonces el mercado está inundado de mamey, por eso es que utilizamos. En el segundo momento, cuando se volvió a retomar y se hizo en la etapa, en el ciclo de enero-junio, y ahí tenemos producción de mango, ¿no? Por eso se hizo la otra de mango, y la de cacahuate, pues también se produce bastante cacahuate en el estado, en la región, en la parte central del estado. Gracias. Gracias.
tengo una pregunta respecto a las papillas, pero creo que a lo mejor lo que está diciendo ya la responde, porque creo haber entendido que los niños fueron alimentados alrededor de 3 meses o 4 meses. Ajá. Y la pregunta es… 6 meses. ¿Cuántos? 6 meses. 6 meses. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no más tiempo? Cuestión de que eso dura el proyecto, después ya no hay recursos para seguirlo. Exactamente. Como es un proyecto financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología, pues entonces nos daba un periodo de 1 año, ¿no? Y entonces la limitante fue a 6 meses. Los otros 6 meses nos llevó en lo que prepara, se hace el análisis nutricional, las evaluaciones nutricionales y luego el análisis de datos posteriormente. Entonces eso nos limitó un poco por la ejecutividad del proyecto y sobre todo la parte económica. Sobre todo, incluso no solo para ellos, sino de pronto te ves limitado en el número de niños, porque hay que alimentarlos por un periodo de 6 meses, ¿no? Entonces teníamos a los chicos de alimentos preparando, ellos se iban el fin de semana, sábado y domingo a preparar la papilla, porque los chicos de nutrición se iban el lunes a comunidad y se quedaban toda la semana allá. O sea, son chicos muy entregados, sobre todo del área de nutriología, que se van toda la semana a la comunidad, ¿no? A ellos les encanta estar en comunidades, en contacto con la gente, con los niños. Entonces ellos tenían que tener listas las papillas y era de estar produciendo papillas y todo, ¿no? Y a veces eso te limita la situación económica. Sí, ahora tengo otras 2 preguntas muy breves. La última fotografía que presenta de la planta de las papayas, ajá, a mí me sorprende mucho. Sí conozco la planta, pero la he visto como que da pocos frutos, así como el coco, ¿no? Que ajá, está hasta arriba y unas cuantas papayas. La pregunta que tengo respecto a esa fotografía es si esas plantas ya están sometidas a un proceso para producción excesiva o eso es natural, así son. No, eso es natural, es una planta de papaya maradol y específicamente es de un cultivo del estado. Hay un grupo de productores en la parte de la región Soconusco, la que está pegada a Guatemala, en la costa istmo, se produce papaya maradol. Y entonces en Chiapas se ha alcanzado a tener los índices de producción más alto, de promedio 140 toneladas por hectárea de producto. Entonces para alcanzar 140 toneladas por hectárea tienen que estar las plantas así, ¿no? Casi de pronto vas y casi al suelo están pegados todos los frutos y vienes, va creciendo. De hecho yo tengo unas en su casa, en mi casa, su casa, unas plantitas así y ya vienen floreciendo, ya están poniendo las flores y ahí empieza a dar los frutos y conforme va subiendo el árbol vas dando más flores y se va llenando de frutos, ¿no? Y además que las plantas maradol, el promedio de altura es de 1.20, o sea, más o menos por acá, cuando muy alta la planta. ¿Mande? Sí, perdón, alrededor de 1.80, 2.20, perdón, 2.20. Ah, okay. Sí, por eso me quedé aquí, dije 1.70, 2.20, 2.20. Okay. Sí. Sí, mi última pregunta es, bueno, es que si uno ve que están también las manzanas y todo eso, yo me pregunto, ¿eso también se aplica a la cuestión cosmética? ¿También servirá para frenar el paso del tiempo? No lo sé, pudiera tener aplicación, nada más que tendría que tener otra parte Está bien. de Gracias. investigación. Gracias. Ahí está otra fuente de investigación. La parte cosmética. Pues antes que nada, felicidades, doctor. Gracias. Ahí en esa región donde aplicaron la papilla, ¿no tienen problemas de intolerancia a la lactosa? Porque generalmente ahorita las poblaciones marginadas, como dejan de tomar leche muy pronto, ¿sí? Sí, no, de hecho es una de las primeras pruebas que se le hacen al momento, no prueba como tal química ni bioquímica, pero al momento que se hace la evaluación nutricional, pues es un cuestionario además donde se le pregunta antecedentes heredofamiliares, a la madre sobre todo, porque el niño pues no te puede responder a esa edad. Entonces ya ahí se identifica y se le pregunta, ¿a su niño le ha dado leche? Y si te dicen no, pues es que porque le cae mal, entonces dices no, ya no le puedo dar esto, ¿no? Aunque la cantidad de lactosa es baja, pues sí puede provocar una intolerancia, ¿no? Sí, pero sí es una de las preguntas que se hace. Incluso eso viene en la parte del consentimiento informado, porque como tenemos un comité de bioética nos tiene que sancionar al proyecto y lo metemos en la parte de información. Gracias. Seguimos con más preguntas.
referente a las formulaciones que realizaron para niños y para adultos mayores, nos comentabas que hicieron, bueno, que resultaron esos productos ser nutritivos para las dos poblaciones. Y la pregunta es, ¿qué pruebas realizaron para cuantificar el valor nutricional de esos productos? Y sobre todo, si hicieron algún tipo de estudio en las personas que ingirieron esos alimentos y cuáles fueron, o si solo se limitaron a hacer las pruebas antropométricas. Ok, primero, una vez que el producto se elabora, se le hace un análisis químico proximal, que es donde se obtiene el contenido nutricional, y una vez que tenemos, pues decimos, por una ración de 100 gramos, cuánto aporte calórico y nutricional te da, y a partir de ahí ya entra el trabajo de los nutriólogos y empiezan a hacer ahora sí que la ingesta recomendada. De acuerdo al grupo de edad, pues sobre todo niños que andan alrededor de 1500 o 1300 kilocalorías al día, ¿no? Entonces, en función a esos te dicen, si en el caso de los niños pues son 1300, pues andan alrededor de 450 calorías en teoría por cada plato fuerte, ¿no? Que es desayuno, comida y cena. Entonces dice, si es una papilla para desayuno y le das la papilla y aparte le vas a dar un fruto de ahí, entonces que sea bajo este esquema, ¿no? Es lo que se cuida en el caso de los niños. Y en la evaluación antropométrica que se hace, pues generalmente siempre los acompaña el médico, ¿no? Al momento que se está haciendo la evaluación, la previa a la alimentación y post-alimentación, es decir, empieza a explorar signos clínicos, ¿no? Para ver si hay algún problema o una sintomatología durante el proceso alimentario. Para este caso, ahorita no, pero porque teníamos problemas por cuestiones económicas, en el sentido, por ejemplo, que tenías que ir a la comunidad, tomar todas las muestras de sangre y luego después llevarlas a frío y luego trasladártelas a la universidad, al laboratorio. Entonces eso nos limitaba las cuestiones económicas. El año pasado adquirimos 2 equipos Hemukue, del Hemukue es la pronunciación, que es un equipo para medir hemoglobina o glucosa en campo. Entonces, por celdas, vas y nada más le pinchas al niñito o a la persona y con un inyector metes la muestra a una lanceta y lo metes al equipo a un determinador y en 3 a 4 minutos te está dando el valor, ¿no? Y eso ya lo puedes ir haciendo en campo. Por eso le digo, eso fue a partir del año pasado que adquirimos los equipos. Entonces, pues ya ahorita ya podemos incluso determinar la hemoglobina o glucosa en el campo, ¿no? Seguimos con unas preguntas acá, doctor, al fondo. Buenos días, Buenos doctor. días. Yo tengo 2 preguntas. La primera es del caso de la papilla deshidratada. ¿Cómo le hacen para deshidratar el mango y el mamey? ¿Cuál sería la metodología del procedimiento? ¿Y cuál sería como la diferencia entre usar, o sea, el fruto fresco y el deshidratado en cuestión de si hay diferencias de nutrientes o qué tan diferentes pues son los factores importantes pues nutricionales? No sé si así se diga correctamente. Sí. Nosotros utilizamos secado convencional. Utilizamos 3 tipos de secados, un horno sin recirculación de aire y un horno con circulación de aire y una estufa convencional. Y entonces se evaluó las características, sobre todo sensoriales de la harina, tanto del mango como del mamey, después del secado. Y eso es lo que cuidábamos, aunque independientemente, posterior con el Centro de Energía Renovable, se estuvo trabajando para hacer el secado solar. Ellos han diseñado unos secadores solares, que no recuerdo ahorita, entonces ciertos artefactos que le ponen para poder alcanzar altas temperaturas, ¿no? Y poder, bueno, no altas, y cuidamos también nosotros la parte de no tener problemas de caramelización o problemas de oscurecimiento no enzimático. Pero utilizamos, cuando se elaboró la papilla, todavía no estaba el Centro de Energías Renovables en la universidad y utilizamos secados convencionales. No tenemos un equipo de aspersión
Lo que sí nos acaba de llegar a principio de año es un liofilizador y que apenas vamos a empezar a trabajarlo con ello también, que podemos intervenirlo. Pero es la parte que hemos estado elaborando y cuidamos toda la parte nutricional y sobre todo la parte de reconstitución, que la papilla elaborada en fresca tenga las mismas características nutricionales, sensoriales, sobre todo después de haber sido deshidratada. Ok, gracias. Mi otra pregunta es sobre las películas comestibles. También, ¿qué método se utiliza para recubrir los frutos? ¿Rociado, inmersión? Y si se ha hecho algún análisis sobre el grosor de estas películas. No hemos hecho el análisis como tal, lo hacemos por inmersión. Lo único que hemos probado, el diseño experimental que hemos utilizado es la concentración de la biopelícula, el porcentaje tanto de suero de leche como de gomas y de otras cosas que lleva. En algunas películas se les ha logrado adicionar probar fécula de maíz, glicerina, un tipo de aceite de canola. Hemos estado probando. Y el tiempo de inmersión. Que también lo hemos estado trabajando. Es la parte que hemos trabajado en el diseño de las biopelículas. No hemos medido el grosor de la biopelícula como tal. No, de la película, si es por inmersión, pues a lo mejor algunas partes van a estar más gruesas la película que en otro del fruto. Claro, sí, gracias. Una última pregunta. Sí, es sobre el modelo de evaluación sensorial que utilizaron. El modelo de evaluación sensorial que utilizan, si tienen alguna, si los perfiles que realizan son monádicos o tienen alguna referencia. Utilizamos generalmente, depende mucho de las personas. El último término que utilizan no lo he escuchado, no lo había conocido. Lo que hacemos es utilizar una escala hedónica. Y, por ejemplo, si trabajamos y nos vamos con niños, nos vamos a la parte de escala facial, porque es difícil que el niño te pueda decir o te pueda. Entonces le ponemos caritas, dibujitos y ellos te van marcando de acuerdo, por ejemplo, las caritas, una carita triste, una carita medio feliz y una carita megamente feliz, ¿no? Y le dices, de acuerdo a cómo percibas la papilla, como te guste, pues marca la que te veas que se identifica contigo, ¿no? Ahí ya nos ayuda mucho una psicóloga también para poder transmitirle esa parte a los niños, porque es difícil. En el caso de los niños de primaria igual lo haces con escala, pero ya te logran comprender un poco mejor las especificaciones que les das, ¿sí? Y otra muy breve es, si hicieron algún estudio que representara si hay diferencia o no al agregarle a la papilla el suero o al agregarle la diferencia entre hacer todas esas cosas que hicieron con suero y sin suero. Si hay algún cambio, por ejemplo, en la mejora en la nutrición de los niños, para determinar si eso influye realmente. No la identificamos, no la hicimos, pero ese fue un trabajo que no se obvió de las nutriólogas, pero ellas nos decían, si es un problema de nutrición, tenemos que ir con un alimento que tenga alto contenido de proteínas, que es lo que nos interesa para poder empezar a generar tejido. Entonces, si no le agregamos suero de leche, entonces la papilla quedaba casi la mayor parte carbohidratos. Entonces, con mucho aporte calórico, y entonces eso a las nutriólogas le pasa y le dices eso y se infartan, ¿no? Entonces, pero entonces ellas fueron las que nos ayudaron a diseñar, y sobre todo la parte de ética, cuidan mucho ella la parte de ética, es decir, no le puede dar un alimento totalmente calórico al niño, ¿no? O sea, entonces, sobre todo por esa parte, no quisimos manejarlo de esa manera. Ok, pues yo tengo una última pregunta, que será mi última pregunta. Es muy interesante lo del lactosuero, y sobre todo porque, bueno, todos sabemos que es un foco de contaminación por el cual se está tratando de hacer una reutilización de este lactosuero, ¿no? En Chiapas, y bueno, principalmente en Chiapas se utiliza mucho como suplemento para alimento de animales. Y vemos, bueno, los grandes atributos que tiene para poderse utilizar en otras cosas. En Chiapas, no sé si están viendo o actualmente están viendo cómo regularizar el uso del lactosuero para
alimento animal o para otras cuestiones como en estos casos? No, incluso a nivel nacional no existe una regulación en el que te diga este tipo de subproductos como el suero de leche, como no se puede utilizar. Nada más te dice, por ejemplo, cuando declara las etiquetas únicamente de qué origen es la proteína, y no en la declaración de etiquetas, sino cuando empiezas a hacer la formulación y que le vas a dar de alta, por ejemplo, las diferentes marcas, entonces te piden de qué fuentes son las proteínas, y después es una proteína derivada de origen animal, ¿no? Entonces no hay problema. Únicamente, te digo, pero no existe una ley como tal donde te prohíba utilizar ese tipo de subproductos. Bueno, muchas gracias doctor, y terminamos con la sesión de preguntas, son muy interesantes todas. Damos un aplauso al doctor y así también. Le damos un reconocimiento, ¿sí?, a nombre del doctor Armando Zacarías Castillo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, por su ponencia en el primer Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica. Muchas gracias. Muchas gracias.